Mis amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Portafolio Económico. Ginette, buenas tardes. Buenas tardes, Basilio. Feliz de estar nuevamente en otra entrega más con nuestros amigos televidentes. Y el día de hoy no estamos solos. Nos acompaña una colega quien está aquí con nosotros para estar en este programa. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Ginette. La licenciada Susana Fría, psicóloga, una persona que está dedicada tanto al área de recursos humanos como a la educación en varias universidades en esa materia. Susana, ¿cómo ha visto la Navidad? ¿Cómo se está comportando la gente? Bueno, el dominicano es bien particular, o somos bien particulares en ese sentido, y somos un pueblo que disfruta la Navidad. Alegre. Nuestra Navidad comienza en enero y termina el 31 de diciembre, como dice un cantante por ahí. Esos somos los dominicanos, gente buena, alegre, trabajadores y demás. Así es. Mis amigos, hoy en esta semana recibimos la noticia del fallecimiento del licenciado Juan Hernández y queremos hacer mención al aporte que el licenciado Juan Hernández realizó en todo lo que tiene que ver con la administración tributaria y de manera específica en la Dirección General de Impuestos Internos. Ginette y Susana, Juan Hernández, como ustedes recuerdan, fue el primer director de la Dirección General de Impuestos Internos porque antes existía la Dirección General de Rentas Internas y la Dirección General de Impuestos sobre la Renta. A la llegada a la presidencia del doctor Leonel Fernández, se fusionan estas dos entidades y habían dos directores. Y Juan Hernández estaba como director de Impuestos sobre la Renta y estaba el señor Guarocuya como director de Renta Interna. Finalmente, el doctor Leonel Fernández decide dejar como director a Juan Hernández en esta nueva entidad. Recuerdo bien todo este proceso porque justamente yo ingreso a la Administración Tributaria, a la Dirección General de Impuestos Internos, en el 1997 y fui parte entonces de ese proceso que vivió la institución y acompañando al licenciado Juan Hernández en ese proceso. Fíjense que la historia pues también hará su reconocimiento cuando se vea y se evalúe la evolución que ha sufrido la Dirección General de Impuestos Internos. Todos los aportes. Que de hecho, yo creo que Juan Hernández dejó una enseñanza a la clase política. Fíjense que cuando Juan Hernández recibe, diríamos, esta fusión, la recibe plagada de funcionarios que fueron nombrados meramente por méritos políticos, no por mérito técnico. Y este señor, pues evidentemente se involucra y echa un pleito con la dirección política del partido, claro, con la anuencia del doctor Fernández, porque de hecho vimos en la prensa que el doctor Fernández se refirió al fallecimiento de Juan como su gran amigo. Pero lo cierto es que esa impronta que deja Juan Hernández le sirvió a los demás gobiernos. Fíjense que cuando Juan Hernández sale a la llegada, por ejemplo, de Hipólito Mejía a la presidencia y nombra a Kiko como director, se requebranta un poco la estructura y comienzan a permear esos ingresos de políticos dentro de la Dirección General de Impuestos Internos, pero Kiko preservó, diríamos, en un 80%, en un 70%, esa línea maestra que luego de volver Leonel Fernández y reintegra a Juan Hernández y a todo ese equipo, pues entonces se realma aquella idea original y la Dirección General de Impuestos Internos retoma lo que fue su ruta original, que era ese proyecto de Juan Hernández. Le hizo los cimientos. Así mismo es. Fíjense que
Bueno, ahí entonces ya en esa gestión, en el 2010, Juan Hernández sufre unos temas de salud y de corazón. Sí, tuvieron que entonces hacerle un trasplante de corazón. Luchó con ese proceso, inclusive la licenciada Germania Montaz, que era la subdirectora de Impuestos Internos en ese momento, asume como directora interina, mientras Juan Hernández estuvo unos 3 o 4 meses en ese proceso. Lo recuerdo muy bien. Sí, entonces cuando Juan sale y viene entonces, cuando viene Danilo Medina, presidente Danilo Medina, y entonces nombra a Guarocuya Félix como director de Impuestos Internos. Fíjense que Guarocuya no retoca esa estructura. Hay cambios, pero siguen técnicos en la organización. Sale Guarocuya y viene el nuevo director, el ingeniero Magín Díaz, que es el director actual. Y al contrario, Magín aprovechó esos aportes de Juan Hernández y lo que hizo fue que fortaleció y se blindó más con la estructura técnica. Entonces lo cierto es que ese recorrido de aporte que hizo Juan Hernández y los políticos, los gobiernos entendieron la importancia de tener técnicos en estas instituciones, pues le ha dado un buen resultado. Yo creo que reconocer es justo. Evidentemente, una persona que administre una institución como Impuesto Interno, como la Dirección General de Aduana, se gana muchos enemigos y muchos amigos. Así es. Y más que vino desde cero, hizo un gran trabajo, que los demás, gracias a Dios, siguieron la misma pauta, porque vieron que funcionaba, y lo que hicieron fue fortalecer eso que él sembró. Y otra cosa, fue un ente de cambios, y los cambios son difíciles de asumir, y mucho menos cambios de esa naturaleza, cambios económicos en una estructura completa y un país como el nuestro, donde nuestros políticos, ¿verdad?, nuestros empresarios tienen una manera muy particular de manejarse. Así es. Yo creo que hablar de Juan Hernández es hablar de la Dirección General de Impuestos Internos, hablar de cambio, como bien menciona la licenciada Susana Fría. Yo creo que el país tendrá que, ¿verdad?, agradecerle a Juan Hernández, porque diríamos que parte de los resultados que hoy podemos tener, como son esas obras, esas infraestructuras que el gobierno del doctor Leonel Fernández, o los gobiernos del doctor Leonel Fernández pudieron desarrollar, estuvieron apoyados en la labor que un director de Impuestos Internos, un director de aduanas, pudo desarrollar, igual por ejemplo que Miguel Coco, que falleció también y hizo una gran labor. Entonces lo que nos resta es desearle, ¿verdad?, que descanse en paz, a su familia, una solidaridad, porque los restos del licenciado Juan Hernández, justamente hoy sábado en la tarde, se estuvieron sepultando. Fue velado ayer en la funeraria Blandino, ayer viernes, y mucha resignación para la familia, y que sepa que este hombre pues hizo un gran aporte al país desde su posición. Así es, lamentamos mucho esa pérdida. Así mismo es. Así, mis amigos, que hacemos una pausa y seguimos en Portafolio Económico. Mis amigos, agradecemos su compañía en Portafolio Económico. Susana, hoy tenemos el privilegio de acompañarnos en este bloque la licenciada Araceli Paulino Reyes, experta en temas laborales. Bienvenida a Portafolio, Aracelis. Muchas gracias, licenciado Sánchez, Susana. Bienvenida. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno.
Araceli, nosotros quisiéramos iniciar este espacio hablando del salario de Navidad. Muchas personas nos llaman preguntándonos que por qué su patrono no le ha entregado el salario de Navidad, y quisiéramos escuchar de ti como experta en el área, si están en falta, qué ha pasado y qué deben de hacer estos patronos y en qué tiempo. Sí, qué buena pregunta, porque en esta época la gente se pone ansiosa. O sea, todo el mundo está esperando ese dinerito es más, muchos ya lo deben hace mucho. Entonces se crea como un estado de presión, de angustia, porque la gente no entiende que el salario de Navidad en el sector privado, hay que tener esa distinción de que una cosa es el sector público, que no tiene una fecha específica en la actualidad. Antes tenía un límite hasta el 24 de diciembre, pero ya la ley de 4108 de función pública no dice para cuándo, Quitó sino el tope. que dice que en el mes de diciembre. Okay. Por eso, cuando uno escucha que se habla que no han pagado los ayuntamientos, que no han pagado, no hay una fecha, es en el mes de diciembre. Pero en el caso del sector privado, la ley en su artículo 220 establece que es a partir hasta el 20 de diciembre. O sea, el empleador o la empleadora tienen hasta el 20 de diciembre para otorgar ese salario de Navidad. Por tanto, el que no ha cobrado a la fecha, la empresa no está en falta, está en el plazo. Aracelis, ¿y si una empresa, por un tema de flujo, de capacidad económica, no puede pagar el salario el 20 y lo paga el 23, lo paga el 27, pudiera generarle una multa, una penalidad? Sí, ahí sí. La ley habla del 20 y los plazos en materia legales son plazos estrictos, son plazos que hay que cumplir. En ese sentido, lo correcto es que el empleador tome la previsión durante los 11 meses que preceden al mes de diciembre para que pueda hacer los pagos correspondientes dentro del plazo, porque le puede levantar un acta de infracción. Okay. Entonces eso es perjudicial. Ok, ya saben los empleadores que no pueden exceder del 20, fecha 20 de pagar su regalía. El artículo 220 del Código de Trabajo establece que se tiene hasta el 20 de diciembre para que se otorgue el pago del salario de Navidad en el sector privado. ¿Y qué retenciones habría que hacerle al salario de Navidad? Ahí le salió a usted el experto impositivo. Bueno, el salario de Navidad está exento del pago de impuestos. Okay. Ese es uno de los salarios o de los ingresos patrimoniales que tiene la persona trabajadora que no puede ser objeto de descuento ni de pago de impuestos. No está sujeto. No está sujeto. Incluso un tema excepcional que hay, que dice que el empleador le puede dar más allá del monto que le corresponde al trabajador. Si el empleador decidiera que en lugar de darle la proporción o el salario que corresponde, le quisiese otorgar, por ejemplo, 2 salarios, 3 salarios, ese monto, si es por el motivo del salario de Navidad, está exento del salario. Ay, qué bueno. En el caso de las personas, por ejemplo, vendedores o comisionistas, exacto, que tienen un salario, como las empresas le llaman, un salario base, por ejemplo, 10,000 pesos, pero ganan comisiones y al total en el mes eso hace 25. ¿Sobre qué base entonces hay que pagar el salario de Navidad? Mira, la ley lo que habla es de la 12ª parte de lo devengado durante el año. Si la persona tuvo un salario constante durante el año o variable, como el caso de los vendedores que ganan por salario base y comisión, se suma la totalidad de lo ganado durante el año y se divide entre 12. Ahí sale la proporción del salario de Navidad. Sin embargo, hay una parte que en el Código de Trabajo casi nunca se trata y es otra excepción. Por ejemplo, el empleador tiene a su favor, a mí no me gusta mucho decir eso, porque a los trabajadores no les conviene bastante. Pero justamente este espacio es para orientar. Para orientar a ambas partes, y lo que es de justicia es divino, o sea, la justicia tiene que ser para ambas partes, equilibrada. Bueno, pues la norma laboral, que a veces los empleadores se quejan de que no hay nada a favor de ellos, sí, la norma laboral es equilibrada. En el caso, es equilibrada, pero Susana dice que no, que la ley laboral solamente para beneficiar al empleado. Bueno, vamos a hacer una aclaración.
la ley trata de equilibrar las partes, trata de equilibrar. ¿Qué hace para que el trabajador o la trabajadora se beneficie? Bueno, que le pone procesos más simples o pone medidas de asistencia que le facilitan el ejercer su derecho, pero los empleadores también tienen cosas que le favorecen. Por ejemplo, el mismo artículo 219, que es el que establece en el Código de Trabajo el derecho al salario de Navidad, dice que en ningún caso el salario deberá exceder de 5 salarios mínimos. Digamos que el salario de referencia es el que corresponda a esa empresa. Para hacer un cálculo rápido, supongan que el salario mínimo de esa empresa son 10,000 pesos. Aunque el trabajador, su proporción fuese más allá de 50,000, el empleador no está obligado a darle más de 5 salarios mínimos. ¿Qué pasa en la práctica? Que ningún empleador se busca un conflicto ni quiere disgustar a su personal. El empleador lo que hace es que le da su 12ª parte de lo que ganó. Doctora, usted decía que el empleador, si gusta, puede exceder Claro. lo que establece la ley. Claro. Por ejemplo, que le puede dar más de un salario de Navidad o su proporción. O más allá del monto de 5 salarios. Por lo que estoy diciendo, por ejemplo, un vendedor de comisiones, a veces ganan en un promedio, suponte hasta 7, 8 veces el salario mínimo, para decir un número. Sí. En ese caso, en diciembre, el empleador lo que hace es que toma todo lo que ganó y lo divide entre 12 y le va a dar su proporción. Y si del le quiero salario dar de Navidad. más, y si le quiero dar más, Por eso, pero para terminar esa idea, por ejemplo, esa persona legalmente estaría recibiendo la 12ª parte de lo devengado durante el año. Ahí no estaría abriendo un pago excepcional. Pero como la ley dice que en ningún caso debe exceder de 5 salarios mínimos, en ningún caso, doctora. en ningún caso, si excedió, le están dando de más. Y por eso en ese caso no se grava con los impuestos. Pero si el empleador quisiera, por una liberalidad, un deseo, darle mucho más de eso, siempre que el concepto sea salario de Navidad, también está exento de pago. La ley entonces permite ese porque va en beneficio En del beneficio empleado. del trabajador. Y todo lo que va en beneficio de la persona trabajadora, pues la ley lo flexibiliza, lo facilita. De eso es que se trata. Muy bien. Cuando hablamos de temas que tienen que ver, por ejemplo, con las licencias, hay una duda a veces llaman y consultan de si las licencias son pagables, si hay empleados inclusive que van a la secretaría porque están de licencia, al ministerio de Trabajo ahora. Ministerio de Trabajo. Y ¿cuál es la orientación y qué establece la ley con respecto al tema de las licencias? ¿Paga o no paga? Sí. Bueno, El tratamiento, doctora, claro, específico. es muy importante. Como empleador, ¿qué debo hacer Sí. ante una licencia? ¿Debo pagarla? ¿No debo ¿Qué pagarla? dice la ley al respecto? ¿Qué dice la ley en relación al tratamiento de las licencias, Sí. licenciado? Mire, ese tema de la licencia es muy espinoso, porque ¿qué pasa? Cuando una persona está afectada de salud, asume que está en una etapa de vulnerabilidad y que por el contrario debería otorgársele su salario y para fines de medicina. Pero ¿qué pasa? En el Código de Trabajo que aún está vigente, que es el Código del 1992, la Ley 1692, en el artículo 51, el ordinal 6 de ese artículo, que es una de las causas de suspensión, dice que la enfermedad del trabajador, sea contagiosa o no, o cualquier otra que le impida concurrir a sus labores, es una causa de suspensión. Y como es una causa de suspensión, en ese mismo título, el artículo 50 dice que el efecto de la suspensión es que el trabajador no presta el servicio y el empleador no le paga. Entonces, por tanto, una persona en licencia médica automáticamente queda afectada por esa dualidad. ¿Qué ha pasado? Que con la Ley de Seguridad Social, la Ley 8701, y los reglamentos que le complementan, como el reglamento de salud y riesgos laborales y el reglamento de enfermedad común, de subsidios por enfermedad común, bueno, pues esos reglamentos acuden al auxilio del trabajador en el periodo en que está vulnerable. Y en ese sentido, pues la persona trabajadora recibe una proporción, en el caso de las licencias por salud, de un 60% de su salario si es ambulatorio, es decir, si la persona recibe sus medicamentos en su casa. A esas licencias de salud, ¿usted se refiere, doctora, a las enfermedades comunes?
Enfermedad común, Ok. porque ya lo de riesgo laboral es otro manejo, incluso le hace una cobertura, pero en ese caso, quien está pagando ese dinero no es la empresa, es el sistema de seguridad social que acude en su auxilio. ¿Qué porcentaje es que le subsidia entonces el Bueno, sistema? cuando es ambulatorio, que la persona trabajadora no tiene que estar hospitalizada, le cubre un 60% del salario, y si es hospitalizado un 40%. ¿En qué momento interviene un empleador en ese punto? Bueno, porque el empleador le sirve como una especie de canal de entrega, porque el empleador le hace llegar el dinero por ese subsidio de enfermedad común, y él trabaja, y el empleador luego lo reporta a la Seguridad Social, a la TCS y sus páginas, y ese dinero se le descuenta de la nómina que corresponde a ese periodo. ¿Y cuántos días hay que tener como requisito de licencia? Si me indican un día de licencia, 2 días de licencia. Muy interesante la pregunta, que como usted mencionaba ahorita, la institución laboral que tiene que regir eso, el ministerio, esa institución es la ideal para que las personas trabajadoras y los empleadores busquen asesoría, porque muchas veces a las personas le otorgan una licencia por 1 día, 2 días, 3 días, sobre todo en este periodo que la gente come muchas cosas, se indigesta. Sí, así es. Esas ligas. Esas ligas que se hacen, y también toma mucho. Sí. Bueno, puede ser que esa persona tenga una gastroenteritis, algo que lo afecte, y le den 3 días de licencia. 3 días de licencia en el sistema de seguridad social no son reconocidos para fines de pago. Es a partir del 4.º día que el sistema empieza a reconocer esa licencia y puede otorgar esas proporcionalidades que correspondan. Por eso las personas que tienen, por ejemplo, 2 días de licencia, ¿qué va a pasar? Simplemente se aplica el artículo 50 del Código de Trabajo, que dice: no presta el servicio, hay una suspensión y no se le paga. Es una suspensión. Doctora, Susana, algo que vemos muy a menudo, vemos muchos médicos que son muy alegres otorgando licencias laborales. Así es. ¿Cómo desde el punto de vista del experto, cómo ve eso y qué recomendación a esos profesionales que quizás no valoran la importancia de una enfermedad, o sea, de si realmente está limitado para que pueda desarrollar una labor? Mira, entre profesionales resulta un poco cuesta arriba, como tener que aconsejar a un profesional determinado para que cumpla con su deber ético. Se presume que un médico debe otorgar una licencia cuando tenga la certeza de que esto corresponde, porque además eso tiene una serie de consecuencias para la empresa. En el caso de esas licencias alegres, como usted bien plantea, pues muchas empresas se han constituido en el departamento de ética del Colegio Médico Dominicano. Mire qué para bien, que esa persona que está entregando esas licencias porque se la dio a un amigo o a un familiar o lo que sea de manera irresponsable, pues pueda ser cuestionada en el tribunal disciplinario. Porque es que los gremios rigen el control ético y el comportamiento de un profesional, y no se asume que eso deba hacerse, pero ha sucedido y sucede. Sí. En el caso de las personas embarazadas, o sea, que vemos ahí muchas situaciones, por ejemplo, ¿cómo manejar? Porque veo 2 tipos de licencia, la postnatal y la pre. Entonces, o sea, la antes del parto y en el caso de la antes del parto, ¿cómo se da y cómo la puede manejar el empleador? Bueno, realmente es una licencia. Lo único que esa licencia se fracciona. ¿Por qué se plantea el fraccionamiento? Que muchas veces las mujeres beneficiadas de la protección a la maternidad no entienden por qué se fracciona esa licencia. Lo que se busca es que en los días antes de la fecha probable del parto o presumible del parto, estas mujeres estén en condiciones de relajación, tranquila, sin riesgo de movilización, que venga y se caiga, que le pase cualquier accidente en un periodo que ella tiene un derecho de protección especial. Sin embargo, las mujeres deciden acumular el periodo y irse a parir desde la empresa, que es una cosa apoteósica, para tener más tiempo con el bebé. En la actualidad, la licencia de pre y postnatal
que se debe otorgar es de 14 semanas. El país es signatario del convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre protección a la maternidad, y este convenio plantea esas 14 semanas. Doctora, ¿y es legal? Yo tengo dos preguntas para usted. La primera es en relación a las enfermedades comunes y las enfermedades comunes. Si en el año existe un tope ¿Qué son de enfermedades licencias, comunes para ¿y para qué son las para nuestro enfermedades público? comunes Sí. para nuestro público? La primera, ¿qué son las enfermedades comunes? Sí. Y si yo puedo, si hay un límite de enfermedades comunes, 20 gripes, 30 laringitis, 50 temas estomacales. Ay, ¿qué establece No hay la ley? manera. No hay Porque manera a de- veces usted tiene en las empresas enfermos de año a año, que yo digo que esa enfermedad se renuevan, entran con el año y terminan con el Una año. locura. Comienzan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre. Mira, ese Como es- dice un artista por ahí, la Navidad más larga. Ese es un tema muy espinoso. Ok. A ese va a haber que dedicarle, y eso yo para que me inviten otra vez. Esta eso- es su casa, doctora. Gracias, gracias, el placer es mío. Ese tema hay que dedicarle todo un programa, porque de hecho ahora mismo hay una contradicción entre la normativa de seguridad social y el Código de Trabajo en cuanto a ese proceso. ¿Qué pasa? El artículo 82 del Código de Trabajo establecía que si una persona tenía un año de licencias recurrentes por problemas de salud que le imposibilitaban integrarse a sus labores, a partir de ese año cumplido de licencias recurrentes, que como ya dije en la parte anterior, no eran remuneradas, Ujú. porque nadie las remuneraba, eran sus pensiones. Ujú. El empleador que la pagaba era porque quería, pero legalmente no estaba obligado. Esa licencia, después de un año continuo, conllevaba la terminación del contrato por la asistencia económica, que es un pago menor que las prestaciones, pero es un pago. Pero es un pago. Sin O sea, embargo, que el sistema se cansaba de ese relajo de sí, estar- no, la ley establecía O cómo se reconoce, el resolvía. sistema reconoce esa continuidad Porque de hay- situaciones claro. tras situaciones. Porque hay momentos en que es real que la persona está enferma. Sí, sí, Hay claro, otras claro veces que sí. sabemos que se hace abuso de ese derecho. No, y de hecho, doctora, hay un problema. Y lunes de enfermedad. Que nuestros trabajadores, cuando ya quieren irse porque están cansados así es. No del todos. trabajo, No, ¿verdad? no, claro, no comienzan todos. entonces a incumplir y a apoyarse en una ley que supuestamente lo beneficia, y comienzan entonces a ser deficientes, a hacer cosas que no son éticas desde el punto de vista, ¿verdad?, del Claro, compromiso. porque ahí queda a la persona empleadora el manejo de los recursos que la normativa laboral le otorga. Pero en el caso, retomando lo del año, el artículo 82 tenía resuelto ese problema. ¿Qué pasa? Que cuando llega el subsidio por enfermedad común, limita esa licencia a 21 semanas. Si tú calculas legalmente eso, o sea, en materia de tiempo, son 6 meses. 21 Entonces, semanas, 6 meses. después de 6 meses de licencia recurrente, hay que mandar a esa persona a una evaluación de comisión médica para ver si está imposibilitado para integrarse al trabajo y si hay que acudir entonces a otorgarle una pensión. Aún, como decía Susana, siendo una gripe, después una indigestión, después... Porque la enfermedad, los médicos, la comisión médica que tiene a su cargo el sistema de seguridad social es la que determinará eso. Porque, por ejemplo, ninguna persona común que no sea del área de la salud, ya estás haciendo del área de la salud, si no es experta en un tema específico, no puede emitir juicio de juicio, valor sí, sobre así eso, es. ni cuestionar. Por eso hablábamos que muchas empresas lo que hacen es que someten a los médicos que se han enterado que están haciendo esa práctica irregular al comité Ante su de ética institución, de su del institución, de de su su colegio. colegio. ¿Por qué? Porque usted no puede rechazar una licencia, es decir, esa licencia es falsa. ¿Con qué autoridad usted ¿Con qué puede autoridad? desconocer la calidad o la capacidad de un médico que puso su firma, hizo ese cuarto y dijo que eso era válido? Entonces, esos mecanismos para atacar esas licencias deben ser por otra vía. En principio se presume que al que le dan una licencia médica es porque está enfermo, de lo que sea. Que cuántas gripes no se puede establecer, que cuántas indigestiones tampoco,
que usted hoy se enfermó de los pies y mañana del pecho. Bueno, eso lo ponderará la Comisión Médica. Donde está el conflicto legal ahora es que el código habla de 1 año y la ley de seguridad social habla de 6 meses, porque habla de 21 semanas. Entonces eso genera una contradicción, porque ¿qué hacer? ¿Aplico la ley laboral y espero el año que hago en ese periodo que esa persona no está cesante, no está, o sea, hay una serie de contradicciones que, como le dije, habría que utilizar un espacio nuevo de un programa solo dedicado a eso, porque hay muchas aristas por donde cortar. Mis amigos, estamos conversando con la doctora Aracelis Paulino Reyes, experta en asuntos laborales. Doctora, hay una pregunta que no podemos dejar y un tema que no debemos dejar de conversar con usted. Es el que se le da prácticamente a todas las empresas pequeñas, a esas pymes, que es con la decisión que toman a veces de liquidar al personal todos los años o en algún periodo de la vida laboral, porque entienden que acumular un pasivo laboral que quizá ellos no pueden pagar en un momento determinado. ¿Esto es legal? Cuando esta propuesta se le hace al empleado, evidentemente el empleado la acepta porque entiende que puede resolver un tema puntual. Háblenos un poquito de esa parte. Mira, ese también es un tema bastante cuesta arriba, porque como usted dice, cuando se le plantea al trabajador, oye, aquí en esta empresa se liquida anualmente, el trabajador lo ve como la gloria por varias razones. Primero, porque va a manejar un dinero extra cada fin de año. Y 2, porque dice, me estoy salvaguardando. Si mañana yo cometo una falta y me van a sacar, ya ese dinero yo lo tengo seguro. Ya lo tengo. Entonces, por eso lo ven como bien. Pero, ¿qué pasa? El criterio de la norma es que el trabajador, por tiempo indefinido, tenga estabilidad en su empleo. Si es indefinido, va a estar en esa empresa laborando mientras exista. Aún las partes estando de acuerdo. Aún las partes estando de acuerdo. Pero además, ante el criterio de que el contrato fuera de tiempo indefinido, se le establecieron una serie de beneficios por acumulación de antigüedad. Sí, ahí los perdería. Se afecta. Sí. Cuando el trabajador doctora, cumpla 5 años... Es un tema de costo-beneficio. Por ejemplo, si yo soy un trabajador y yo tengo que reparar mi casita, y yo hablo con mi patrono y acordamos que él me liquide, fíjese que en ese momento yo resuelvo un gran problema. Y el empleador también. Porque no tiene que desembolsarlo de un fondo de la empresa. Correctamente. Entonces, es una situación bastante incómoda que después ese empleado demande, ¿verdad?, o reclame un derecho. Sus familiares, licenciados, sus familiares. Han existido muchas sentencias, jurisprudencia ya por lo recurrente, que lo que han hecho es reconocer el avance a prestaciones. Entonces, esos montos que se adelantaron, si existiera un conflicto posterior, pues se suman y se descuentan de lo que sería la totalidad. Pero la práctica se va convirtiendo en una práctica viciada. ¿Por qué? El trabajador o la trabajadora adquiere el derecho a 5 años, a partir de los 5 años de antigüedad, a tener un pago de 18 días de vacaciones. Cuando esa persona que cada año entra como nueva va a tener 5 años. 18 días en el sector público. No, en el sector privado. En el sector privado. Porque estamos hablando de la ley 1692. Que dejamos ese otro mundo que también se le podría dedicar un espacio. La vamos a invitar. Y me comprometo desde ya a mi esposo a Gregorio Montero para que venga a hablar de derecho administrativo. Que quiero que hablemos de los cabildos, ese gran problema que hay en los cabildos. Yo lo comprometo y le entrego a ese hombre. Excelente. En el caso de esta ley, la ley 1692, que es la que rige las relaciones laborales en el sector privado, bueno, pues esa ley tiene derecho, como le decía, que se acumulan con la antigüedad. En el caso de la participación en beneficio de la empresa, que ese es el área principal. La famosa bonificación. La famosa bono, que la gente vulgarmente le dice el bono. Los bonos. Que ese nombre es muy largo, participación, beneficio de la empresa. Claro. Es muy largo. Eso es como cuando la gente decía, voy para el centro de los héroes de Constancia, Maimón Heterondo. La gente dice la feria, porque son muy largos.
Bueno, pues en el caso de la participación en beneficio de la empresa, que la gente comúnmente llama bonos, esos bonos tienen un pago diferenciado a partir de que se tiene 3 años de estabilidad en la empresa. En los primeros 3, antes de los 3 años, se le va a pagar un salario y medio, en ese caso. A partir de los 3 años, la persona tiene 2 salarios, o va a recibir proporcionalidad. Sin embargo, a partir de los 3 años, va aumentando aumenta el monto a 2 salarios. Entonces, en ese sentido, ¿cuándo esa persona va a tener el derecho? Nunca. Porque nunca va a cumplir 3 años. Siempre va a ser nuevo. O sea que esa práctica, doctora, es una práctica irregular y el empleador no debe de incurrir no en es ella. recomendable, No es recomendable. porque además también descapitaliza a las empresas, para ponerlo ahora del lado del empresario. Muchas veces el empresario dice, bueno, me ahorro tener que acumular un pasivo y tener una deuda. Lo que pasa es que la ley misma daba una previsión para que las empresas fueran generando un fondo de contingencia a los fines de ese pago de prestaciones y no se afectara económicamente la misma al momento de tener que terminar el contrato por un desahucio con pago de prestaciones. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica la mayoría de las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, como usted decía, no tienen esa previsión de fondo. Así es. Y cuando tienen una crisis con sus trabajadores, ese conflicto le puede descapitalizar. Pero también le descapitaliza el tener que terminar el contrato anualmente. Claro, sí, hay un así flujo que es. se Porque eleva. Porque ellos no saben cómo va a terminar el contrato. Así es. Recuerden que para que haya pago de prestaciones, una condición esencial es que se haya terminado el desahucio, por desahucio del empleador. O sea, la cancelación el de... contrato, la cancelación. famosa cancelación que la gente Famosa dice. cancelación. Que haya pero si el trabajador cometió una falta que es un objeto de un despido, no iba a haber pago, porque ya usted, Así es, ya ya usted le usted pagó. lo dio, sí. Entonces, no hay que adelantarse a las eventualidades, lo que hay que tener previsión y organizar la empresa para que ante una contingencia de esa naturaleza tenga con qué pagar sin afectarse económicamente. Doctora, finalmente me gustaría escuchar su opinión en las empresas que sufren eventos, por ejemplo en el caso de Poliplas, que hay una planta parada, no se sabe hasta cuándo. ¿Cuál es el procedimiento ante el ministerio que debe de hacer este tipo de empresas para, diríamos, administrar esa carga que se le genera y en qué estatus queda ese personal? Bueno, la ley le da un recurso a las empresas que se ven afectadas por cualquier situación, entre ellas un caso como este, que es un caso muy lamentable, muy lamentable. O sea, nadie tenía previsión de que eso iba a pasar, porque muchas veces si es un problema de materia prima, la empresa puede prever que para tal fecha no tendrá materia prima y solicita oportunamente una suspensión. En este caso, que es algo... Creo que la ley llama como de fuerza mayor. De fuerza mayor, un caso no previsto. La empresa tiene el derecho también de solicitar una suspensión de los contratos del trabajo y, como hablábamos al inicio, la suspensión implica que la persona trabajadora no está obligada a prestar el servicio y el empleador no está obligado a pagar. De hecho, las personas trabajadoras pueden conseguir un empleo, trabajar con alguien temporalmente. Lo único que tienen que estar disponibles para cuando se resuelva toda la situación, si el empleador le llama que acuda a su puesto de trabajo, pues retornar a su puesto de trabajo para no perder su antigüedad en la empresa. Doctora, ¿y si el empleado no puede regresar, como usted decía, porque consiguió otro trabajo, etcétera, etcétera? ¿Qué pasan con estas prestaciones? Él estaba sujeto a la suspensión por el caso de fuerza mayor. Sí. Como las necesidades no esperan, me fui con el licenciado Sánchez a trabajar, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con mis prestaciones cuando el empleador decida, mi primer empleador decida llamarme, solicitarme? ¿Las pierdo? Las pierde porque, aún con la suspensión. Porque la ley dice que él tiene que estar disponible a retornar. De hecho, incluso pone a cargo de la institución laboral, del ministerio, el avisar incluso por un medio de circulación nacional cuando han cesado las causas de suspensión. El empleador debe avisar cuando han cesado las causas de suspensión. Si no tiene el contacto directo, porque hay gente que vive, qué sé yo, un pueblo lejano, y dice, bueno, mientras tanto me voy con mamá para allá, para mi campo, qué sé yo. Entonces esa persona se va, pero le avisan
no lo localizan, lo mandan a avisar por un medio de circulación nacional y esa persona debe presentarse a su puesto de trabajo. Si no retorna, entonces abandonó el puesto de trabajo. Susana, agradecer a la doctora Araceli Paulino Reyes por estos minutos dedicados. Valiosos minutos. Sí, en televisión el tiempo siempre es corto. Esperamos invitarla de nuevo para seguir hablando sobre estos temas. Y a los amigos, pues sigan en sintonía, que continuamos en Portafolio Económico. Muchísimas gracias. Agradecemos como cada semana su sintonía con nosotros y les recordamos, sea usted una micro, pequeña, mediana empresa o persona física y necesite alguna asesoría en el ámbito laboral, fiscal, de finanzas, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financiera y de negocios. Estamos ubicados en la avenida Tiradentes, número 41, Plaza Galerías Naco, local 5D. Llámenos donde nuestros expertos con más de 15 años de experiencias le van a asesorar. Mis amigos, continuamos con ustedes. Hoy tenemos a la licenciada Susana Fría que nos acompaña, agradecido. Muy grata su visita. Gracias, es un placer para mí. Susana, vemos que el tema de Poliplas sigue en el ambiente. Vimos una declaración del procurador donde anunció que está haciendo unas investigaciones para asunto de ser sometida a la justicia en el caso de comprobarse violaciones. Vimos también que la dirección ejecutiva de Poliplas anunció un fondo, cosa que aplaudimos porque la verdad que ante este evento tan dañino tanto para la empresa como tan lamentable, el entorno y los empleados, ¿verdad? Y sobre todo las pérdidas lamentables de vida, que es lo peor, porque lo otro es reponible, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque la verdad es que hablar de sometimiento y demás temas, o sea, cuando se está en pleno proceso de levantamiento, de remoción de escombros y búsqueda de personas. Es algo un poquito delicado, pero hay que esperar que las autoridades hagan su trabajo. Ahora, nosotros queremos saber, en caso de estas familias que perdieron todo, por ejemplo, habían lugares donde tenían pequeños negocios, personas que tenían bancas, tenían unos colmaditos y se fueron, todos están escombros. ¿Qué va a pasar con eso? Porque los fondos, están dando unos fondos, pero ¿dónde deben esas personas de acudir para que su voz sea escuchada y que reciban la ayuda correspondiente? Sí, es un tema complicado porque, por ejemplo, inclusive el anticiparse a emitir algún juicio es un poco, diríamos, complicado el hacer esas previsiones anticipadas, porque de hecho, por ejemplo, nosotros vimos que el Ministerio, por ejemplo, de Educación anunció la reparación de una escuela, y hay quienes han dicho de que es una decisión errada porque el Estado no debe de asumir costos que le corresponde a un sector específico, en este caso a un sector empresarial. Y la verdad es que todo esto hay que esperar que se sigan los procesos, las que investigaciones, se determinen las causas reales, porque, por ejemplo, dentro de las cosas que se han divulgado es que no se escuchó, por ejemplo, que el sistema de seguridad falló. Entonces, al final de cuentas, hay que esperar porque esos organismos
emitan su informe final, ¿verdad, Susana? Porque Sí. El tema es de mucha delicadeza, sobre todo porque hay envuelto personas, empleados, vecinos, todo lo demás, con los empleados, la familia de los empleados, empleados, jefes de familia, padres de familia, o sea, la persona que lleva el sustento a sus respectivos hogares. Emitir un juicio antes de escuchar los informes de las áreas ¿verdad? técnicas involucradas es un poquito prematuro. Si tenemos una realidad, si tiene esa empresa una realidad desde el punto de vista de la gestión humana y de recursos humanos, y es que tiene un clima, ¿verdad? Desastroso, pérdida de vidas humanas, lo más delicado. No sabemos qué va a pasar cuando ustedes ahorita comentaban acerca de ese fondo que van a recibir. Por ejemplo, todo el país escuchó el anuncio del sueldo número 13, la famosa regalía pascual, la cual ya todos los empleados le correspondía, aún con el siniestro. Así y qué bueno ese anuncio, es verdad, porque las familias necesitan de esa asistencia económica. Susana, pero usted como psicóloga, por ejemplo, el impacto psicológico, por ejemplo, tanto de ese personal, porque lo cierto es que para saber lo que significa psicológicamente cualquier evento hay que estar en él. Así es. Y solamente cualquier persona que haya estado cerca, por ejemplo, de un impacto de bala, que no es a usted, pero el estar cerca, ya eso a usted inclusive En mis años de estudiante le puedo decir que cerca es, sí, así correcto. Y no, por lo menos yo no vi en ningún momento, diríamos, un plan donde próximo al evento se activara una estrategia para socorrer psicológicamente, no solamente al personal, sino el vecino. Los vecinos. Las familias. Exacto. Bueno, nuestro gremio, ¿verdad? Tiene que tener una presentación, ¿verdad? Solidarizarse con esa comunidad, con esos empleados, pero también la empresa debe decir presente ante estos temas. Debe presentar un plan de ayuda y de socorro a sus empleados y a los familiares de sus empleados. Y cómo no, también a los vecinos, porque fue algo imprevisto, pero es una realidad. Ninguno de los empleados de esa empresa quedaron igual. No, ni volverán a quedar. Ni volverán a ser iguales. O sea, necesitan esos empleados tener un soporte, una asistencia psicológica personalizada para poder volver a reconstruir su clima organizacional. Y la confianza, poder generar todo lo que es la confianza. Me voy un poquito más lejos, para que las personas quieran trabajar, quieran volver a trabajar, o esa empresa se convierta en un atractivo para la selección, tiene que evidenciar ese deseo de que las cosas cambien y mejoren. Así es. Nosotros ya hemos llegado al final del programa. Cuando se emita el informe, vamos a invitar a la licenciada Susana de nuevo para ver esos temas del punto de vista psicológico. Y Ginés, agradecida. Vamos a despedir el programa contigo. Les recordamos como siempre que tanto este como los demás programas lo pueden ver por YouTube, y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @portafolioeconómico.tv. Síganos, déjennos sus comentarios, los cuales son muy importantes. Nos vemos en la próxima. Adiós, gracias licenciada Susana. Gracias, muy amable, gracias por su invitación.